Vamos a Cuernavaca para conversar con nuestro compañero Pedro Tonantzin porque hay pues algunos datos nuevos relacionados con la desaparición del obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa. Pedro, ¿qué es lo que se sabe? Cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Pascal. Pues efectivamente, lo que se ha confirmado es que pues hay un examen toxicológico que fue difundido y que revela que al momento de llegar el obispo emérito de Chilpancingo a el Hospital General de Cuernavaca, al José G. Parres, bueno, pues había consumido esas pastillas que se conocen como Viagra y también cocaína, además de un producto que, tiene como propósito dormir, aletargar a las personas y que generalmente es usado por esos personajes que, duermen a las personas que entran a los bares y Que se les conoce como son como goteros. las gotas oftalmológicas, ¿no? Efectivamente, Sí. y esta combinación de productos fue la que pudo poner, en el estado en el que se fue localizado Mm. el obispo de emérito de Chilpancingo. Sí. Y bueno, pues hace unos momentos estuvimos en Cuautla en esta conmemoración del rompimiento del sitio de Cuautla. Ahí el comisionado estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, ha confirmado hace unos momentos que el obispo, que las imágenes que ellos tuvieron a su alcance del ingreso del obispo al Motel Real de Ocotepec, muestran que entró por voluntad propia y que además iba acompañado de un hombre. Es lo que, hasta el momento ha declarado el comisionado estatal de Seguridad Pública, que confirma, Ujú. esto que se había señalado y lo que retó, pues prácticamente al fiscal de Cuernavaca a que compruebe que efectivamente se trató de un secuestro express, porque los indicios que tiene la policía de Morelos es que, se trató efectivamente de un acto ilícito cometido contra el obispo de Cuernavaca, pero en el que él acudió por su propia voluntad a ese cuarto de motel en el norte de Cuernavaca, en Digamos, el... como hipótesis, para tratar de entender, digamos, él habría ingresado en este motel en compañía de un hombre y en el cuarto del hotel, porque desde el principio me acuerdo que hubo la versión de que lo habían encontrado en un cuarto de hotel. En el cuarto de este hotel, ¿su acompañante lo habría drogado? Podríamos, como Esa, hipótesis. esa es la hipótesis que sostiene el comisionado estatal de Seguridad Pública, que efectivamente llegó acompañado y ahí fue drogado. Él, según lo que se ha revelado y Ujú. digamos que toda la cronología de lo que ocurrió ese sábado en la noche, es que él acudió a un sitio, a un negocio de pizzas en el municipio de Emiliano Zapata, Sí. cerca de donde él tiene su domicilio. Ahí tuvo un encuentro con un empleado de este negocio de pizzas, que es un negocio familiar, Ajá. es un negocio común y A ver, no te corriente. vayas, Pedro, porque nos va a caer el corte y es importante lo que estás relatando, así que regresamos enseguida contigo. No te vayas, por favor. Bueno, estamos conversando con nuestro compañero Pedro Tonantzin sobre la desaparición que se dio el fin de semana del obispo Salvador Rangel, obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa. Eh, Se dijo en un principio, lo apuntó así el fiscal de Morelos, también platicamos con su abogado, que había sido víctima de un secuestro express, pero datos que aporta la Secretaría de Seguridad del Estado indicarían que probablemente, y esto quiero insistir, estos son datos de la Secretaría de Seguridad del Estado, que probablemente se habría tratado de otra cosa, que él voluntariamente habría salido de su casa en Jutepec, habría ido a un restaurante de pizzas en el municipio de Emiliano Zapata, y de ahí, y ahí voy a pedir tu ayuda, Pedro, de ahí se habría dirigido a un motel en Ocotepec, que es municipio de Cuernavaca, ¿verdad? Así es, al norte de Cuernavaca. Sí. Eso, hay una confusión respecto a su domicilio. En Jutepec está la casa de retiro de Ajá. los párrocos. Ah, Ahí él convivía y acudía regularmente, pues a festejar y a reunirse con amigos. Pero su casa, donde él habita, está en la colonia 3 de Mayo, en el municipio de Emiliano Zapata, ah. por donde se encuentra esta pizzería justamente. De acuerdo. Entonces fue a la pizzería, fue el sábado por la tarde y ahí digamos, la hipótesis de la Secretaría de Seguridad Pública es que ahí se habría encontrado con un hombre, que es el mismo con el que habría ido a este motel real de Ocotepec.
Así es, bueno, por lo menos es la hipótesis que sostiene la Comisión Estatal. Nosotros incluso, un grupo de compañeros reporteros fuimos a la pizzería, somos clientes de este lugar, platicamos con el dueño y nos comentó sí que efectivamente habían tenido una reunión. A los 10 minutos que nosotros salimos de esa pizzería, nos comunicaron que efectivamente la Guardia Nacional llegó a hacer una inspección solamente, a preguntar y a platicar con uno de los empleados, que para que les aportaran datos de quién era la persona con la que se había reunido, porque entendemos que todavía, bueno, pues está desaparecida la camioneta del obispo. Entonces se está siguiendo todavía una investigación al respecto y, bueno, acudieron a hacer esta especie como de cuestionario a los empleados y también al dueño de qué había ocurrido ahí con el obispo. La trayectoria es a partir de ese momento en la noche, salen hacia Ocotepec, que es el norte de Cuernavaca, y ahí, bueno, es donde ya se le pierde la pista al obispo prácticamente por 24 horas. Entendemos que los propios empleados del hotel son quienes, bueno, pues al llamar al término del tiempo que hay para ocupar la habitación, bueno, pues le tocan al obispo, lo encuentran inconsciente y le dan parte a la Cruz Roja Mexicana, quien llega a rescatarlo todavía en calidad de desconocido. Ellos no saben en ese momento que se trata del obispo emérito. Sí. Y bueno, pues dan parte de que lo encuentran desnudo y que está, bueno, pues con muchas pertenencias ahí que indicaban que había tenido un encuentro de carácter íntimo en esa habitación. A ver, entonces, ¿esto significaría que el hombre con el que entró en este motel salió con su camioneta? Eso es lo que nos comentó el propio comisionado, que él dejó la habitación y que salió y dejó al obispo, bueno, pues en ese lugar. Que entraron efectivamente en un vehículo y que, bueno, pues él se retiró con el vehículo y ya fueron los empleados los que se percatan que está el obispo en un estado inconsciente y dan parte a la Cruz Roja Mexicana, quien rescata al obispo de esa habitación. Y, bueno, pues se da toda una búsqueda durante un espacio de 24 horas hasta la tarde del domingo, cuando lo localizan ya en el Hospital General de Cuernavaca, porque logran recuperar un poco del habla el obispo y ya da su nombre y quién es al Ministerio Público del hospital, quien de inmediato se comunica con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, para comentarle que está ahí en el hospital siendo atendido, pues derivado del consumo de estas sustancias, el obispo emérito de Chilpancingo. Caray, pues nosotros hemos tratado de hablar con su abogado y no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pero bueno, esta información, el único dato que me faltaría de la hipótesis y versión de la Secretaría de Seguridad o de la Comisión de Seguridad de Morelos es si en la pizzería se encontró con la misma persona con la que luego se fue a Ocotepec. Esa parte no las han confirmado, presumimos que así es, porque bueno, no se habla de un desvío que se haya hecho en ese trayecto y que bueno, pues únicamente esa fue su trayectoria del municipio de Emiliano Zapata directo hacia la comunidad de Ocotepec, al norte de Cuernavaca. Emiliano Zapata es municipio conurbado de Cuernavaca. Así es, al sur de Cuernavaca. Sí. Bueno, Pedro, pues vamos a ver, ojalá que podamos hablar con el abogado del obispo, ojalá podamos hablar también con el fiscal y que se dilucide este asunto, porque pues el presunto secuestro express del que fue víctima, pues sí preocupó a todo mundo por la historia, por el hecho de que es un obispo emérito, pero finalmente obispo, y también por la historia de él, pues siendo intermediario entre grupos delictivos. Así que nos quedamos con estos datos y vamos a ver hasta dónde avanza informativamente este tema. Pedro, muchas gracias. Estamos al pendiente, don Pascal. Gracias, Pedro Tonantzin, desde Cuernavaca. Bueno, pues una sucesión de hechos que no imaginábamos, no esperábamos, pero bueno, pues nos toca decirle a usted, así como en todos los casos, pues la información que tenemos a mano y darle a usted la fuente de la información es lo que hacemos. Y pues si hay un cambio, digamos, de la narrativa que se había dado en cierta información que hemos compartido con nuestra audiencia, pues así lo comentamos. Y esto es lo que tenemos hasta ahora, lo que acabamos de platicar con Pedro Tonantzin. 10:51.